Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Laika vuelve a casa. Durante 812 años, un pequeño objeto metálico vagó sin rumbo por el vacío del espacio, hasta que finalmente fue detectado por exploradores de un mundo lejano. Era demasiado pequeño para ser una nave y demasiado preciso para ser un meteorito. Su superficie estaba cubierta por incontables cicatrices provocadas por impactos y siglos de exposición a la radiación cósmica. Aún así, había algo evidente: alguien lo había construido. La nave exploradora se acercó con extrema cautela. Los primeros análisis revelaron que aquel artefacto llevaba aproximadamente 800 años viajando por el espacio. La información reflejada por su estructura permitía calcular el tiempo que había permanecido expuesto al entorno interestelar. Al principio, la idea de encontrar vida en un objeto tan antiguo parecía absurda. Sin embargo, los escáneres detectaron algo en su interior. No era una señal de vida activa, pero sí la presencia de un ocupante. El ambiente cambió de inmediato. La cápsula fue introducida cuidadosamente en una bahía de contención mediante potentes atractores iónicos, mientras los científicos comenzaban a estudiar su construcción. Lo que descubrieron resultó desconcertante. Era una máquina increíblemente primitiva. Su sistema de propulsión dependía de reacciones químicas rudimentarias, una tecnología que para ellos rozaba lo absurdo. La calidad de los materiales era deficiente, el blindaje contra la radiación era insuficiente y el diseño presentaba errores que ningún ingeniero avanzado habría cometido. Lo más inquietante era que la cápsula apenas contenía provisiones para mantener con vida a su ocupante durante un breve periodo de tiempo. Todo indicaba que jamás había existido un plan para traerlo de regreso. Aquello solo tendría sentido si la especie que la había construido poseyera una biología completamente distinta, pero la verdad resultó mucho más perturbadora. Quienquiera que hubiera fabricado aquella máquina había enviado deliberadamente a su ocupante a una misión sin posibilidad de supervivencia. Era un sacrificio. Todavía desconocían si se trataba de un ritual, un experimento o simplemente de una decisión desesperada. Al cuarto día lograron abrir la cápsula. En su interior encontraron únicamente huesos. También hallaron restos de óxido y dióxido de carbono atrapados en la antigua atmósfera del compartimiento, lo que permitió reconstruir parcialmente las características biológicas del pasajero. Pero la mayor sorpresa apareció cuando examinaron el esqueleto. No pertenecía a un piloto, tampoco a un científico, ni siquiera a un miembro de la especie que había construido la nave. Los restos correspondían a un pequeño animal de 4 patas. Mientras los sistemas de traducción reconstruían la información almacenada en los registros de la cápsula, comenzaron a aparecer fragmentos procedentes de un mundo olvidado que orbitaba una estrella amarilla común. El primer dato que lograron descifrar fue un nombre: Laika. Después apareció la clasificación de la especie. Era un perro. Finalmente, surgieron la fecha de lanzamiento y los detalles de la misión. El silencio que invadió la sala fue mucho más pesado que el vacío del espacio. Aquellos exploradores habían encontrado antes civilizaciones desaparecidas, habían estudiado mundos destruidos por guerras, plagas y atrocidades inimaginables. Sin embargo, aquello era algo diferente. Los registros revelaban que el animal había confiado plenamente en quienes lo habían llevado hasta aquella cápsula. Había entrado sin oponer resistencia, no porque comprendiera el propósito de la misión, sino porque confiaba ciegamente en las manos que lo habían guiado. Esa revelación dejó una profunda impresión en toda la tripulación. Comprendieron que aquella especie no había enviado a uno de sus exploradores más preparados, había enviado a su compañero más leal y lo habían condenado a morir completamente solo. Durante más de 800 siglos, el diminuto cuerpo de Laika había permanecido flotando entre las estrellas, convertido
en una silenciosa tumba que recorría el universo. Aquella imagen resultó insoportable para los exploradores. Por ello, tomaron una decisión extraordinaria. Utilizando los restos conservados en la cápsula y la tecnología biológica de la que disponían, reconstruyeron su cuerpo y devolvieron a la vida a Laika. Por primera vez en 800 años, dejó de estar sola. Cuando abrió los ojos, lo primero que sintió fue calor. Después sintió unas manos. No eran manos humanas, tenían demasiados dedos y pertenecían a una especie completamente desconocida para ella. Durante un instante, el miedo despertó sus instintos. Su cuerpo reaccionó preparado para escapar o defenderse. Sin embargo, aquellas manos continuaron acariciándola con una delicadeza imposible de confundir. Laika comprendió que no existía ninguna amenaza. Relajó el cuerpo y se dejó caer sobre un costado y expuso el vientre para recibir más caricias. Su cola comenzó a moverse con entusiasmo. La habitación entera respondió con sonrisas y risas contenidas, pero no todos compartían únicamente alegría. Muchos sentían indignación. No podían comprender cómo una civilización había sido capaz de enviar a un ser tan confiado y leal a una misión cuyo único destino era una muerte segura, una muerte solitaria. Durante meses se dedicaron a estudiar a Laika. Gracias a la reconstrucción que habían hecho, le implantaron un chip con el que ella podía comunicarse y le enseñaron el idioma de ellos, claro, hasta donde su mente podía comprenderlo. Nunca llegó a dominar las palabras como ellos, pero entendía perfectamente las emociones, los gestos y las intenciones. Con el tiempo, la comunicación dejó de ser un obstáculo, y cuando finalmente pudieron hacerle preguntas, todos coincidieron en formular la misma pregunta. Era la única duda que los había perseguido desde el instante en que abrieron aquella pequeña y antigua cápsula perdida entre las estrellas. La primera pregunta fue también la que había atormentado a todos desde que abrieron aquella cápsula. Querían saber si recordaba a los humanos. Laika respondió de la única manera que un perro podía hacerlo, moviendo la cola con entusiasmo. Para ella, aquellos recuerdos seguían siendo tan vívidos como si hubieran ocurrido el día anterior. Después de todo, la muerte había sido poco más que un largo sueño. Cuando intentaron averiguar cómo la habían tratado, Laika explicó con las limitaciones de su nuevo lenguaje que la mayoría habían sido muy amables con ella. Sin embargo, añadió un detalle inesperado. Recordaba que algunos estaban tristes y ella no comprendía el motivo, pero antes de entrar en la cápsula había visto esa expresión en sus rostros. Aquella respuesta desconcertó a los investigadores. No había mencionado crueldad, no había hablado de odio. Lo que permanecía en su memoria era la tristeza. Durante días, nadie consiguió dejar de pensar en ello. Con el paso de los años, la historia de Laika se extendió por toda la Unión Galáctica. Miles de millones de seres llegaron a conocerla como el símbolo del mayor crimen moral cometido por una civilización joven. En las academias se utilizaba su historia para demostrar que el progreso tecnológico carecía de valor cuando no iba acompañado de la compasión. Los líderes políticos la citaban constantemente como ejemplo de los peligros de perseguir el avance científico sin considerar el costo ético. La presión terminó siendo tan grande que la Unión tomó una decisión sin precedentes. Se convocó un tribunal interestelar. La humanidad tendría que responder por lo ocurrido, y Laika estaría presente para presenciar el juicio. La inmensa flota alienígena llegó a la Tierra durante una brillante mañana de verano. El planeta que encontraron era muy distinto del que aparecía en los antiguos registros recuperados de la cápsula. Grandes ciudades flotaban sobre los océanos. Bosques inmensos cubrían regiones que siglos atrás habían sido desiertos industriales. La atmósfera era mucho más limpia y saludable que en el pasado. La nave principal descendió sobre una de aquellas ciudades mientras millones de personas observaban el acontecimiento. Ante la multitud reunida, los visitantes anunciaron que durante años habían preservado la memoria de una de las víctimas de la humanidad. La afirmación provocó confusión. Nadie entendía de quién estaban hablando. Entonces, la compuerta se abrió. Una pequeña perra salió caminando lentamente.
Durante unos segundos, el mundo entero pareció detenerse. El silencio fue absoluto. Historiadores, científicos y especialistas comenzaron a consultar frenéticamente los registros digitales, asistidos por inteligencias artificiales que comparaban millones de documentos históricos. Solo entonces comprendieron lo imposible. Laika había regresado. Antes de que los equipos de seguridad pudieran reaccionar, una pequeña niña logró atravesar la barrera que separaba al público. Corrió directamente hacia la perra. Miles de personas contuvieron la respiración. Laika levantó la vista. Un instante después, comenzó a mover la cola con la misma alegría de siempre. La niña se arrodilló y Laika saltó directamente a sus brazos. La multitud estalló en lágrimas y risas. Algunos permanecieron inmóviles, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Los miembros del tribunal contemplaron la escena completamente desconcertados. Aquello no era lo que esperaban. La víctima debía reconocer a sus opresores, debía sentir miedo o debía sentir rechazo, debía convertirse en la prueba viviente de que los humanos eran culpables. En cambio, lo único que hacía era lamer el rostro de una niña desconocida con absoluta felicidad. Durante los días siguientes continuaron las audiencias. Los representantes de la Unión Galáctica expusieron todas las pruebas recopiladas, mostraron los detalles del lanzamiento, el reducido espacio de la cápsula, la ausencia total de posibilidades de supervivencia y cada una de las violaciones éticas cometidas durante aquella misión. Su caso era prácticamente irrefutable. Sin embargo, ocurrió algo que ninguno de ellos había previsto. Los historiadores humanos no intentaron negar los hechos, no buscaron justificar sus acciones. Reconocieron abiertamente que lo ocurrido había sido un error. Explicaron que aquella misión había nacido del profundo deseo de una especie joven por alcanzar las estrellas, aun cuando todavía no comprendían plenamente el precio de sus decisiones. Aquella explicación provocó indignación entre los jueces. No podían aceptar que una vida hubiera sido sacrificada en nombre de la ambición. Pero los representantes humanos tampoco intentaron defenderse. Aceptaron la responsabilidad sin presentar excusas. Aquello desconcertó por completo al tribunal. Durante incontables siglos habían juzgado a civilizaciones en toda la galaxia. Siempre encontraban negaciones, justificaciones o intentos de eludir la culpa. Las excusas parecían formar parte de la evolución de casi todas las especies inteligentes. La humanidad, en cambio, permanecía en silencio, reconocía su culpa y aceptaba el juicio. La audiencia final estuvo dedicada por completo a Laika. Toda la decisión dependería en cierta forma de la víctima. Los jueces trataron de averiguar si comprendía el motivo por el cual había sido llevada nuevamente a la Tierra. Ella simplemente movió la cola. No entendía conceptos como la justicia, castigo o responsabilidad. Para Laika, aquellas palabras parecían algo con muy poco significado. Los miembros del tribunal explicaron que estaban allí para hacer que la humanidad respondiera por haberla traicionado de tal manera. Laika observó lentamente a las personas presentes. Muchos humanos la contemplaban con evidente nerviosismo, y entonces recordó. Aquellos rostros eran iguales a los que había visto antes de subir a la cápsula. Las mismas expresiones, la misma tristeza, las mismas manos que muchos años atrás habían acariciado su pelaje por última vez antes de despedirse. Intentó comprender la idea de una traición, pero la mente de un perro no organizaba el mundo de esa manera. No existían culpables ni inocentes, no existían veredictos, solo existían rostros conocidos, voces familiares, olores inolvidables y los momentos compartidos con quienes alguna vez les habían dado cariño. La audiencia continuó mientras los miembros del tribunal insistían en que Laika comprendiera la magnitud de lo ocurrido. Le recordaron que algunos humanos la habían enviado deliberadamente a una muerte segura. Ella simplemente levantó la mirada y después de unos segundos respondió que, efectivamente, algunos lo habían hecho. El silencio volvió a apoderarse de la sala
Y entonces llegó la pregunta que todos esperaban. Querían saber por qué seguía amando a los humanos. Laika recorrió lentamente con la vista a las personas que llenaban el recinto. Un pequeño niño le sonreía desde una de las primeras filas. Una anciana lloraba sin intentar ocultar sus lágrimas. Entre el público también distinguió el rostro de una científica cuya expresión le resultaba extrañamente familiar. La misma culpa, la misma tristeza que había visto tantos años atrás antes de subir a aquella cápsula. Tras observarlos durante unos instantes, dio una respuesta tan sencilla como imposible de refutar, porque muchos de ellos la habían amado. Los jueces insistieron, le explicaron que ese cariño no cambiaba lo sucedido, ni borraba el hecho de que había sido enviada a morir. Laika estuvo de acuerdo, nada podía cambiar el pasado. Entonces le preguntaron por qué los había perdonado, pero aquella pregunta carecía de sentido para ella. Perdonar implicaba haber conservado cierto resentimiento, y Laika nunca había sentido algo semejante. No existía ira que abandonar, no existía odio que dejar atrás, solo permanecía el cariño que había sobrevivido incluso al paso de los siglos. Finalmente, expresó la única verdad que conocía. Para ella, los humanos siempre serían su familia. Después de decirlo, descendió lentamente del estrado. Caminó entre la multitud hasta detenerse frente a un pequeño niño que lloraba en silencio. Sin dudarlo, se acurrucó sobre su regazo y, sintiéndose completamente segura, cerró los ojos hasta quedarse dormida. Nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra más. Muchos comenzaron a llorar. No eran lágrimas de alivio, eran lágrimas nacidas de la culpa, del arrepentimiento y de una profunda tristeza. Con el paso de los siglos, la humanidad había desarrollado una conciencia moral mucho más fuerte que la que existía cuando Laika fue enviada al espacio. Ahora, incluso los errores cometidos por unos pocos eran vistos como heridas que toda la especie cargaba sobre sus hombros. Por primera vez, desde que fue encontrada aquella antigua cápsula flotando entre las estrellas, los alienígenas que la encontraron sintieron que todas sus certezas comenzaban a derrumbarse. Durante siglos habían construido una historia sencilla, una historia con víctimas y culpables perfectamente definidos, y en parte seguía siendo cierta. La humanidad era responsable de lo ocurrido, pero esa ya no era toda la verdad. La misma especie que había enviado a Laika a una misión sin regreso era también la que había construido refugios para animales abandonados. Era la misma que lloraba la pérdida de sus mascotas como si fueran miembros de las familias. La misma que arriesgaba su propia vida para rescatar perros heridos al borde de una carretera. Ambas realidades convivían dentro de una civilización, y de algún modo, aquella pequeña perra había comprendido esa contradicción mucho mejor que los seres más inteligentes de la galaxia. Cuando el tribunal llegó a su fin, no se emitió ningún veredicto, no hubo una condena, no se exigieron reparaciones, no se pronunció alguna declaración. La Unión Galáctica simplemente abandonó la Tierra, no porque la humanidad fuera inocente, sino porque el universo había demostrado ser mucho más complejo de lo que estaban dispuestos a aceptar. Habían llegado esperando encontrar una verdad absoluta, una división clara entre lo que está bien y lo que está mal. En cambio, descubrieron a una misma especie, a una especie que podía ser capaz de cometer un acto terrible y al mismo tiempo albergar un inmenso amor y una profunda capacidad de arrepentimiento. Y quizá nadie comprendía mejor esa realidad que Laika. Después de 800 años de soledad, por fin había regresado al lugar que siempre había sido su hogar. Había vuelto a casa con su familia, los humanos. Si te gustó el video, no olvides comentarlo, reaccionar a él y compartirlo con alguien a quien creas que le podría gustar. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería muchísimo. Haciendo esto, me ayudas a seguirles trayendo contenido de manera más constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. ¡Wow!
Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.